Bien, alumnos, nos encontramos otra vez en un nuevo video, esta vez para analizar los factores que influyen en una reacción química. ¿De qué manera podemos analizar esto? Bien, a nosotros nos interesa cuál es la energía involucrada en una reacción química, o sea, si hay que entregar energía para que una reacción química se produzca, incluso en la vida cotidiana, ¿no? Al cocinar, por ejemplo, estamos haciendo química. O también desde el punto de vista de la velocidad de las reacciones, nos interesa saber si una reacción es rápida o lenta. Por ejemplo, con qué velocidad se descomponen nuestros alimentos o algunos medicamentos que debemos tomar. O también nos interesa si estamos produciendo algún producto, que la reacción a través de la cual se obtiene ese producto sea una reacción rápida, porque como sabemos el tiempo es dinero. Pero fundamentalmente, ¿qué cosas podemos hacer para aumentar o retardar la velocidad a la que ocurre una reacción química? Para analizar una reacción química podemos hacerlo desde tres puntos de vista. Primero el energético, o sea lo que responde a la termoquímica, la parte de la química que estudia la energía involucrada en las reacciones, el calor intercambiado a presión constante, la variación en el grado del desorden y finalmente la espontaneidad del proceso. Desde el punto de vista de la cinética química, que como vamos a ver estudia la velocidad a la que ocurre un proceso, qué factores modifican esa velocidad, por qué mecanismos se produce una reacción, y finalmente en el capítulo posterior, equilibrio químico, hasta qué grado se extiende una reacción química. Bien, desde el punto de vista energético, primero hay un concepto que es la variación de entalpía. Si analizamos una reacción química donde vemos que la energía que tienen los productos es mayor que la energía que tienen los reactivos, en esa reacción química tiene que absorber energía para lograr formar los productos. Hablamos de una variación de entalpía que es mayor que cero, o sea, en termodinámica se usa el criterio egoísta. Todo lo que el sistema debe ganar es positivo, todo lo que el sistema pierde es negativo, como vemos en un proceso exotérmico, donde la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos, y entonces en el proceso se debe perder energía para alcanzar los productos, ¿sí? Una variación de entalpía menor que cero. Todo esto medido a presión constante. A modo de ejemplo, vemos la variación de entalpía en una reacción química como es la combustión, una reacción que realizamos para justamente obtener energía. Entonces la variación de entalpía para la combustión del metano vale 890 kJ, ¿sí? Negativo porque es una energía desprendida, ¿sí? Y esto es por cada un mol de metano. Si nosotros duplicamos las cantidades, quemamos 2 moles de metano, vamos a necesitar el doble de cantidad de oxígeno, vamos a obtener el doble de producto y la energía liberada va a ser el doble. O sea, la entalpía involucrada en una reacción química es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia. Otro concepto importante a tener en cuenta desde el punto de vista termodinámico es la entropía, o sea, una medida del desorden que hay en un sistema. Entonces, nosotros hemos visto ya el proceso de disolución, donde soluto interactúa con un solvente para formar una solución, cómo se produce un aumento de ese desorden, ¿sí? Y ese aumento del desorden está medido por lo que se conoce como variación de entropía, que siempre es positivo cuando ocurre con ese aumento del desorden que estamos hablando. Si el proceso se produjera con un ordenamiento del sistema, entonces estaríamos hablando de una variación de entropía negativa. Siempre que observamos una reacción química, nos interesa predecir si esa reacción va a ser espontánea o no, o sea, si va a ocurrir sin energía que haya que aportarle. Por lo tanto, tanto la entalpía como la entropía en su variación no son de por sí factores que nos puedan indicar la espontaneidad de una reacción. Para indicar esa espontaneidad se utiliza un tercer concepto que es la variación de energía libre, definida como la variación de entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de entropía del sistema. Dos términos donde me dicen que si la variación de energía libre
es negativo, el proceso va a ser espontáneo, y en sentido contrario va a ser no espontáneo. Entonces, como tenemos dos términos, podemos tener la combinación de cuatro factores. Que el primero sea negativo y el segundo sea positivo, ¿no? Entropía positivo, entalpía negativo, como tenemos acá. Entonces la reacción va a ser espontánea a cualquier temperatura. Si la entalpía y la entropía las dos son negativas, acá la reacción va a ser espontánea a bajas temperaturas. Si tanto la entalpía como la entropía son los dos positivos, entonces va a ser espontánea a altas temperaturas. Y finalmente, si la entalpía es positiva y la entropía es negativa, no puede ser espontánea a ninguna temperatura porque esta cuenta siempre nos va a dar mayor que cero. De todas maneras, que una reacción sea espontánea o no, no nos indica a qué velocidad ocurre. ¿Sí? Puede ser que sea instantánea la reacción o que ocurra a lo largo de los años. Así que tenemos que incorporar otro concepto que es el de velocidad de reacción.